Namaste, les saluda la maestra Isis de Kenko Purú. En esta oportunidad tocaremos el tema acerca del Maestro Yeshua, más conocido como Jesús. Hay mucha controversia respecto a su origen, a su aspecto físico, dónde nació realmente, si es hijo de Dios realmente, si es uno con Dios, si representó a Dios aquí en la tierra, si es parte de la Santísima Trinidad, si realmente su origen es divino o extraterrestre, así como lo escuchan. Para empezar, hay que aclarar que la Biblia fue escrita por hombres, por seres humanos. Y por consiguiente, sabemos que los seres humanos también se equivocan. A veces en las traducciones, a veces en querer ensalzar a dicho personaje para que trascienda en el tiempo, no solo por su importancia, sino también por lo que hizo, que lo diferencia de los demás. Algo así como un héroe, alguien a quien admirar, alguien a quien seguir, alguien a quien imitar, y que por sus enseñanzas que calaron y calan profundo en nuestras mentes y corazones, nos representa un líder espiritual revolucionario que apareció en un tiempo donde su presencia era temida y al mismo tiempo se ocasionaron muchos conflictos debido a la manera como predicaba ya los mensajes encriptados en parábolas, así como también rompiendo las tradiciones del Antiguo Testamento. Así es, de los sacerdotes judíos de aquella época. Pues él rompía con las tradiciones antiguas que el pueblo seguía y dio lugar a una nueva ideología, a una nueva forma de pensar, de sentir, de vivir, y dejando bien marcado y trascendiendo en el tiempo con las nuevas enseñanzas que él trajo. Debemos también de aclarar que el Maestro ascendido Yeshua tuvo un periodo de su vida de los 12 hasta los 30 años o 33 aproximadamente, en los que no se menciona en los escritos sagrados, también llamado de Biblia. Mas hay otros escritos y que no fueron considerados por la Iglesia Católica, porque para ellos no son válidos o son blasfemos. Mas si nos podemos todos a averiguar, a investigar y pesquisar, el Maestro tuvo una educación muy avanzada para su tiempo y para su edad. Claro, pues al ser hijo del Altísimo, tenía una inteligencia, una sabiduría y aprendía rápidamente, así como también su educación fue dirigida por varios maestros muy importantes en diferentes partes del mundo, como por ejemplo
Asia, así es, con los asiáticos, especialmente con la cultura hindú, con los egipcios, con los conocimientos gnósticos, así como también con conocimientos y para los cuales él fue preparado. Él ya sabía su misión, a lo que venía, y también fue preparado por los hermanos de luz, por los hermanos del cosmos, pues él también es descendiente, así como nosotros. Es un personaje híbrido, así es, la mezcla de humano, alteración en su ADN, quiere decir esto, con una raza extraterrestre, con una de las razas de nuestros hermanos de luz extraterrestres, donde recibió también todo el conocimiento y la preparación para poder venir aquí, a la Tierra, a enseñar una nueva forma de vida sin usar la violencia, más trabajando la inteligencia mental, emocional, para así cambiar nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de vivir, de ver el mundo desde una nueva perspectiva, sin necesidad de violencia. Yo sé que para muchos esto debe sonar sorprendente, pero como dice el dicho, el que no averigua su pasado no sabrá cómo vivir su presente y mucho menos su futuro. Entonces siempre es bueno averiguar y pesquisar, investigar. La vida es eso, un constante aprendizaje. Yo tomo en consideración muchas de las investigaciones y soy neutral. Más también, como soy una gran pesquisadora e investigadora, para poder estar aquí, en este podcast, y subir esta información, hacerla llegar hacia todos ustedes, hacia toda la humanidad. Eso no cambia para nada el amor, el respeto que le tenemos y el agradecimiento por ser tan valiente en una época donde hasta los propios sacerdotes judíos, su propia gente, lo traicionó y exigió su vida. Así es, para callarlo, terminar con él, porque era considerado una amenaza, y no solo por parte de los gobernantes romanos, sino también por los propios llamados sacerdotes de su propia tribu. Esto se ve incoherente, ¿verdad? Así es. Ellos siempre proclamaban la venida de un Salvador. Y cuando llega el Salvador, no lo saben reconocer. Y lo que hacen es señalarlo, cuestionarlo, maltratarlo, inclusive pedir que sea puesto en prisión, enjuiciado y pedir su muerte, dejando libre a un asesino.
También se cuestiona el hecho de la crucifixión, pues hay información que dice que él no fue crucificado y otras de que sí fue crucificado y que resucitó al tercer día. Empecemos por aclarar algo. Toda persona nacida en Oriente, el pueblo hebreo, como le decían, hijo de David, claro, descendiente de David, parte de su madre, mas realmente su padre es el Todopoderoso, el Creador. Y José cumplió con la función de ser su padre aquí en la tierra, mismo que no sea su padre biológico. Cuidó y lo protegió tanto al Salvador como a la Santísima Virgen María. Hasta que llegó el momento en que nuestro Salvador tuvo que hacerse responsable por sí mismo, pues con la desencarnación de su padre sustituto, o sea, de José, solo quedó él y su madre, y dio inicio. Él ya sabía que tenía que dar inicio a la misión que tenía que cumplir aquí en la tierra, y que no fue fácil. Mismo así, él asumió ese compromiso. También sintió esa experiencia humana de tener miedo, de llorar, de sentirse afligido, de buscar evadir esa responsabilidad. Recuerden aquel momento en el que él estaba orando y sudaba sangre, y un ángel se le apareció y lo acompañó, pues él pedía a su Padre Todopoderoso que apartara de él ese cáliz. Más que en todo caso se cumpliera y se hiciera la voluntad del Creador, para así mostrar su existencia y su gloria. Muchas personas, no solo los católicos, sino también los llamados evangélicos, los testigos de Jehová, aquellos que son practicantes, pertenecen a la cienciología y a otras iglesias o grupos religiosos, tergiversa mucho la interpretación de la Biblia, y es por eso que no hay que dejarse llevar por lo que está escrito y cumplirlo al pie de la letra o creérselo al pie de la letra. Es mejor pesquisar, informarse antes de emitir un juicio, pues como les vuelvo a repetir, fue escrita por seres humanos, así como nosotros, que estamos viviendo esta experiencia humana y que también nos podemos equivocar. Muchas de las palabras, para traducirlas del hebreo al castellano, por ejemplo, no concuerdan, no coinciden, o fueron mal interpretadas o mal traducidas. Así como también me causa mucha indignación, personalmente, esto es una opinión mía, y cada uno tiene su opinión, y va formando su opinión,
de acuerdo a su madurez y de acuerdo a lo que investiga, pesquisa y llega a una conclusión. El hecho de estar adorando imágenes donde se le pinta o donde se aparece con una apariencia de tez blanca, de ojos verdes, de cabello rubio. Pues vamos aclarando las cosas. Esas imágenes y la propia Biblia o escrituras sagradas aparecieron mucho tiempo después de la muerte y resurrección de nuestro Salvador. Y como ustedes saben, en aquella época no existía la luz eléctrica, la internet, no existían los celulares, no existían las cámaras fotográficas, no existían las cintas de video. Entonces, no tenemos una evidencia palpable de realmente cómo era su apariencia. Y si realmente los hechos son como los cuenta en la Biblia, pues recuerden que el Vaticano retiró muchos libros y solo escogió algunos, los cuales ellos mismos estuvieron, llamémoslo así, chequeando, de que sean traducidos de acuerdo a la conveniencia de acuerdo a la ideología de ellos, para poder así convencer a los seguidores de cumplir al pie de la letra. Y trabajaron mucho a las masas, tratándolos peor que animales, con los conceptos de pecado, culpa, o de que el Maestro entregó su vida para librarnos del pecado. Y también de que eligió a Pedro, al apóstol Pedro, para edificar la iglesia católica romana. Y aquí hago hincapié, porque en la época del reinado de Constantino, el pueblo hebreo no obedecía y no rendía culto a los dioses romanos. Entonces, una manera de tenerlos bajo su yugo, que sean obedientes y que no sigan causando más problemas, entre comillas, porque sabemos que muchos entregaron sus vidas en lugar de negar la existencia de un solo Dios todopoderoso. Muchos apóstoles fueron sacrificados. Mucha gente, muchos de nuestros hermanos entregaron su vida, hasta en los coliseos romanos, como si fuera un entretenimiento, soltándole leones. Para que los hagan pedazos y mostrar así la soberanía romana, y para diversión del pueblo de Roma. Como dice el dicho, dale al pueblo circo y pan para mantenerlos entretenidos y que no estén viendo lo que realmente sucede en la sociedad, los problemas más importantes que hay que resolver. En ese concepto, Constantino fue muy inteligente.
llamó a los dirigentes del pueblo hebreo, a los dirigentes de los cultos o sacerdotes romanos para crear una alianza. Así es, porque aparte de ser emperador, un gran conquistador, un gran estratega, político, y su estrategia abarcaba poder tener dominio absoluto y obediencia del pueblo hebreo. Y la forma que él encontró para hacer esto fue llegando a un pacto. Así es, firmando un pacto entre ambos dirigentes de ambas culturas, de ambos pueblos, para crear y fundar la Iglesia Católica Romana. Y los preceptos que le siguen, que son muy aparte de los 10 mandamientos. Lo que sí es controversial, como les mencioné, es estar restregando, hacer sentir al pueblo en cada sesión o misa, como le llaman ellos, de sentir culpa, remordimiento, de que deben rendir tributo y que deben estar agradecidos con el Maestro porque supuestamente Él dio la vida para lavarnos y librarnos de nuestros pecados. Así como también hacernos sentir culpables. Así es. Cargar con esa mochila pesada, de generación en generación, de que somos pecadores y que no nos merecemos la gracia y que tenemos que pasar por muchas dificultades y depender de los llamados sacerdotes, obispos, etcétera, para que intercedan por nosotros, contándoles nuestra vida hasta lo más íntimo, empezando por los llamados pecados, como les dije, encarnados como humanos, claro que vamos a cometer errores. Para eso hemos venido, cometer errores, más para mejorarnos, pulirnos. Se tergiversó mucho la información que el Maestro vino a entregarnos. Inclusive el Maestro predicaba y dejaba también que instruyeran, que pasaran el mensaje divino a las mujeres. En el grupo que seguían al Maestro también estaban incluidas las mujeres, empezando por su madre. Ellas también escuchaban las prédicas y también eran preparadas para pasar adelante el mensaje, los conocimientos divinos, los conocimientos que dejó el Maestro de manera oral. Muchísimo tiempo después, siglo después, se creó la imprenta. Comenzaron a imprimir las primeras Biblias. Pues como les dije, todo bajo la supervisión de la Iglesia Católica Romana y excluyendo a libros muy importantes, como el libro de Enoc, como el libro de Judas, como el libro de María Magdalena y otros más. Ahí ustedes se van dando cuenta. ¿Por qué excluir también esos libros de la información que traen? Eso también dio origen al movimiento o al grupo gnóstico. Así es, porque hay mucha información
de que el maestro Yeshua también practicaba el gnosticismo, pertenecía a la doctrina gnóstica, también la divulgaba. Y mucho de esa información fue omitida. Realmente lo que se transcribió en aquellos libros llamados Biblia, en ese conjunto de textos que bautizaron con el nombre de Biblia, era la información que en ese momento les pareció más conveniente tanto al emperador Constantino como a los dirigentes de la iglesia, que se establecieron como la primera iglesia cristiana romana. Así también como toda la información de todas las enseñanzas que el maestro recibió y vivió en carne propia. ¿Por qué esconder información tan valiosa? Pues para que ustedes puedan ver y entrar en contacto con esta información. Para mí la verdad es aquella que concuerda y vibra con mi corazón, que resuena. Y yo particularmente no necesito de ningún intermediario, ni tampoco de estar pagando una cuota, porque hay muchas iglesias que hasta te piden que pagues una cuota o una donación voluntaria, entre comillas, para ganarte el cielo. ¿En qué parte y en qué momento se estableció que tenemos que pagar un tributo para asegurar nuestro lugar en el cielo? Y muchas iglesias o grupos religiosos también te exigen hasta la entrega de tus bienes materiales y el famoso diezmo, así como también esas cuotas voluntarias, entre comillas. Si ustedes se ponen a ver, a pesquisar, a ahondar más en estas informaciones, se darán cuenta que la verdad es que están lucrando de una manera muy irresponsable e irrespetuosa, usando el nombre de Dios y de su primogénito, el Maestro Ascendido Yeshua, para comercializar, tener bienes materiales, enriquecerse y estar influenciando en el pueblo de una manera negativa, haciéndolos sentir peor que perdedores, de que no se merecen y no son merecedores ni siquiera de estar en la presencia del Altísimo, y eso es una gran mentira. Mientras ellos se enriquecen, y hay muchas denuncias, y muchos de ellos ya han sido investigados, otros encarcelados, se ha demostrado los robos que han realizado, que han desmantelado muchos grupos religiosos, otros siguen en investigación en todas partes del mundo. Mas esto se da porque ellos buscan a las personas analfabetas o ignorantes, a quienes se les puede manipular. Así es, de forma verbal, utilizando ese conjunto de libros llamados Biblia, que lo traducen y lo interpretan a su manera y les exigen que tengan que cumplir ciertos requisitos según la religión o la agrupación religiosa, como por ejemplo no cortarse el cabello, no usar pantalón,
cubrirse el cabello o cubrirse todo el cuerpo con mantos o con vestimentas largas, que las mujeres no pueden participar de ciertos rituales o no pueden predicar. Cuando el maestro enseñó que las mujeres sí podemos predicar, nos instruyó, sí. Y volviendo al punto, no necesitamos, al menos de mi parte, yo ya entendí esto. Y hay muchos que estamos despiertos espiritualmente y no necesitamos de intermediarios. Tenemos una conexión directa con el mundo espiritual, con esa gran mente superior, creadora. Así es, porque es energía, es espíritu. Igual que el maestro Yeshua, más que tuvo que utilizar este uniforme, llamémosle así, humano, para poder socializar, para poder ser aceptado por las masas, por el pueblo en el que se dio su nacimiento físico. Nosotros no tenemos necesidad. Pongan eso en sus cabezas, analicen, pesquisen, siéntanlo en su corazón. Cuando la intuición y nuestro Dios interior, porque Dios, así el nombre más fácil de utilizar para denominar esta mente suprema creadora que nos creó por amor y envió al Mesías libertador por amor, para enseñar y predicar el amor. No hay necesidad de intermediarios. Nosotros podemos directamente conectarnos con el mundo espiritual, con nuestro Creador, pues Él vive dentro de todos y cada uno de nosotros, no en esos templos bañados de oro, no en esos templos suntuosos, lujosos, donde te exigen inclusive hasta las reglas de vestimenta para poder entrar. Y hay cuotas que pagar. Así como ustedes se habrán dado cuenta que la Iglesia Católica viste a sus sacerdotes y sobre todo al llamado Papa con atuendos carísimos y también usando joyas de oro. Mas nuestro maestro en realidad no instituyó ningún tipo de iglesia, mucho menos se vestía suntuosamente, ni con joyas, ni con nada. Era de lo más humilde y como él mismo dijo, yo no he venido por los que están sanos, por los que son ricos. Yo he venido por los pecadores, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están desahuciados, que están perdidos en el mundo, que no encuentran sentido para sus vidas. Yo he venido por aquellos que son marginados, para traerles la buena nueva. Y sí, Él trajo la sanación, no solo física, también espiritual, y restablecer nuestra dignidad, el amor propio, el perdón hacia nosotros mismos, el perdón hacia nuestro prójimo, la paz del espíritu para poder vivir en comunidad, en equilibrio, en tranquilidad, en armonía. En ningún momento
Él nos instruyó y nos dirigió hacia la violencia, ni a atemorizarnos, ni a crear ejércitos para rebelarse contra los mandatarios de aquella época. Muy por el contrario, hay una parte en la que él decía: dará al César lo que es del César, dará a Dios lo que es de Dios. Y sí, se molestó y se molestaba cuando veía que los templos a los que acudía supuestamente para estar en paz y en comunión con Dios o la divinidad se había convertido en un lugar de comercio, de negocios. Y los echó fuera y desmanteló mucho de sus negocios. Pues decía: la casa de mi padre se ha convertido en un mercado, en un sitio de comercio. Ya ni eso respeta. Entonces hay que tener mucho cuidado y reflexionar y volver a leer e investigar. Y aquello que resuene con los corazones de todos y cada uno de ustedes. No se dejen llevar por lo que fulanito o la iglesia tal o la comunidad religiosa tal dice. Uno tiene pensamiento propio. Tenemos sentimientos, pensamientos, opiniones distintas. Merecemos ser escuchados, así como también que prevalezca la tolerancia y el respeto, y no pasar por encima de eso para imponer reglas de tipo religiosa o espirituales que no tienen cabimiento alguno, que no tienen razón de ser, que no concuerdan con lo que el maestro vino a enseñar. Y esas enseñanzas están escritas en nuestras mentes y corazones. Tengan mucho cuidado con la imagen que les pintan de nuestro maestro. Él vive entre nosotros. Él está presente en todo momento y circunstancia. Es solo pedir su intercesión, pedir su ayuda, así como también de nuestro Padre, Madre, Creador, de forma directa, pues contamos con la ayuda de seres de luz como son los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, que son la corte celestial, la cual trabaja y son los mensajeros del Creador y del Maestro ascendido Yeshua, así como también de otros seres de luz que habitan en este planeta, que pueden ser familiares desencarnados o espíritus que pidieron servir de guías o de maestros para aquellos que soliciten su intercesión y traernos la luz, la verdad, la claridad de las verdaderas enseñanzas del verdadero Jesús o Yeshua, y no de aquel que pintan en esos cuadros o hacen esas imágenes de yeso que no concuerdan. Pues recuerden que en Oriente la gente no es ni rubia, ni de ojos verdes, ni de tez blanca. Sabemos que son morenos, mayoría crespos y de ojos color café o oscuros. Mas muy por encima de eso, como les dije, prevalece las enseñanzas del Maestro, no importa la apariencia que tenga.
mas es bueno investigar, y sobre todo en estos tiempos en los que tenemos la información a la mano, cosa que no existía hace 50 años atrás, por ejemplo, donde no colocaban la internet y no teníamos acceso, no teníamos celulares, no gozábamos de internet. Y muchos de nosotros fuimos instruidos y nacimos en hogares católicos donde llevaban al pie de la letra lo que se les instruía por los sacerdotes, arzobispos, papas. Y yo personalmente, desde pequeña, nunca sentí que resonara conmigo y no sentí que fuera para mí. Y si asistía era por obligación de mis padres, mas no resonaba en mí. Sentía que algo estaba faltando o que algo estaban ocultando. Y cuando yo les hacía preguntas, los cuestionaba, no sabían cómo responderme. O me decían que era pecado estar pensando de esa manera, o que iba a ser castigada, o que me había ido al infierno. Y hubo un tiempo en el que de verdad me sentí atormentada, hasta llegar al punto de tener dolencias del sistema nervioso, convulsiones, insomnios, etc. Después tuve un contacto directo con el mundo espiritual, con los seres espirituales. Tuve acceso a los conocimientos divinos, más o menos a los 10, 12 años. Y entendí muchas cosas. Lo primero que entendí es por qué no encajaba en esa familia en la que yo nací y en la que solamente era comprendida por mi padre. Y me decían, no compartas lo que conversamos con cualquier persona, porque no todos están preparados o aptos para escuchar lo que nosotros sabemos. Y sobre todo, los mensajes que tú recibes y el contacto que tú tienes con esos seres de luz. Y después me fue revelado que yo soy descendiente, así como lo escuchan en mi árbol genealógico. Existieron personas iluminadas, llamémosles de sanadores, curanderos, chamanes, predicadores, de las verdaderas palabras, de los verdaderos conocimientos. Mas para eso hay que recorrer un largo camino. Y sí, es extenuante, así como también las luchas espirituales, porque también somos atacados espiritualmente. Y todo eso te enseña hasta defenderte y cómo vivir según la doctrina, la verdadera doctrina que resuena contigo, y a no ser más oprimida. Y encontré las respuestas a todo aquello que cuestionaba en diferentes religiones por las cuales pasé. Así es, la católica, la evangélica, el budismo, el shintoísmo, Mahikari, etc. Mas también agradezco a la divinidad haberme concedido la oportunidad de pasar por esas diferentes etapas y pasar por esas diferentes pruebas y obtener esos diferentes conocimientos que me llevaron hasta aquí y formaron mi personalidad
Y yo sigo aprendiendo, como muchos de vosotros, porque la vida es un constante aprendizaje y sigo pesquisando y averiguando. Y no importa si catalogan de blasfemo o blasfema a aquel que cree que el maestro también tuvo un relacionamiento, se enamoró de María Magdalena y tuvieron hijos, y que esos hijos son el Santo Grial, y no es una cosa material, sino es el linaje del maestro, que es el Santo Grial, que fue protegido por los templarios, y que después que el maestro murió, reencarnó al tercer día y después ascendió al mundo espiritual junto al Creador. Se encargaron de proteger a María Magdalena y a sus hijos y llevárselos a Europa, y sus restos fueron encontrados de ella. Junto con algunas cosas, como por ejemplo la copa, el plato que usó en la última cena el maestro, y por donde ella iba, predicaba. Inclusive fue ayudada por el hermano de la madre de nuestro Salvador para poder salir con vida y escondida de Tierra Santa, pues muchos no aceptaron ese relacionamiento. Y díganme ustedes, ¿eso cambia el respeto, el amor que le tenemos al maestro? ¿Eso nos afecta realmente? Que él haya tenido una vida también familiar, afectiva, que haya tenido hijos. Para mí no cambia en nada el respeto, la consideración, el amor, el afecto. Y el prestarle atención y considerar sus enseñanzas, así como pesquisar y averiguar más qué es lo que hizo, qué es lo que pasó en ese trayecto de tiempo, desde los 12 hasta los 30 años aproximadamente, donde estuvo, qué estuvo haciendo y qué estuvo aprendiendo. Y eso no está en los textos bíblicos, mas si buscamos, encontraremos información. El maestro era un ser muy iluminado y que para su época tenía una instrucción muy superior y que sabía manejar inclusive las energías y lo que llamamos metafísica y la sanación en diferentes niveles. Y muchos otros temas más. En todo caso, ya habrá oportunidad para que sigamos tratando de estos temas. Mas eso no le quita su divinidad, lo sagrado, lo sublime de su amor, el agradecimiento, la gratitud, la admiración y sobre todo seguir sus mandamientos y preceptos de acuerdo a lo que resuene en nosotros y no por lo que dictan otros personajes. Recuerden que nosotros no somos animalitos para que nos estén enjaulando y adoctrinando, para que repitamos rezos, oraciones, ritos que para nosotros no tienen sentido y no nos pueden obligar ni doblegar ante imágenes de yeso
ni siquiera a los santos. Pues recuerden que los santos también fueron seres humanos. Y si nosotros queremos pedir un favor, la intercesión o buscar respuestas a nuestros problemas o dilemas, podemos hacerlo directamente con nuestro Creador, directamente con nuestro Maestro, con nuestro Salvador. No necesitamos de intermediarios. Hagan meditación, introspección, pidan la ayuda y la intercesión divina y que la sabiduría los ilumine, la sabiduría divina, para así ustedes poder comprobar lo que les digo. No me crean, practíquenlo, investíguenlo. Ustedes mismos busquen las respuestas. Los bendigo, me bendigo, les envío mucha luz divina, amada humanidad, mis hermanos y hermanas. Namaste.